Colombianos, hoy fue bastante revelador ver un tuit de María Fernanda Cabal, quien afirmó que el gobierno de Gustavo Petro y sus funcionarios eran campeones de la corrupción. En su mensaje, Cabal acusó a Petro de malversación de fondos y señaló la ineficacia de una inversión de 46.000 millones de pesos en carrotanques que actualmente no están operativos. Según Cabal, estos vehículos se están deteriorando en un parqueadero. El escándalo mencionado por Cabal está siendo investigado por la justicia y hasta el momento nadie ha defendido a los involucrados. El mismo presidente Petro asumió la responsabilidad política, instando a que todos los responsables de corrupción en su gobierno enfrenten las consecuencias legales. Sin embargo, la insistencia de Cabal en catalogar este caso como un ejemplo mayor de corrupción ha llamado la atención, en especial considerando los recientes escándalos de corrupción en su propio partido. Lo que resulta curioso es que mientras Cabal lanzaba estas acusaciones, otro caso significativo salía a la luz. La Fiscalía decidió avanzar en el proceso contra el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Geneco, acusado de desviar fondos por 9.000 millones de pesos durante la pandemia. Monsalvo pertenece a una familia política cercana a figuras como Vicky Dávila, quien ha criticado severamente al gobierno de Petro. Monsalvo Geneco, quien ya había sido condenado por otros delitos, es parte de uno de los clanes políticos más poderosos de la costa colombiana. Durante su administración como gobernador, presuntamente desvió fondos destinados a kits de alimentación para la población vulnerable durante la crisis sanitaria. Este es otro caso que se suma a la larga lista de irregularidades en el manejo de fondos públicos en Colombia. La Fiscalía presentó pruebas que sugieren que Monsalvo Geneco dirigió contratos a empresas amigas durante la pandemia. Estos contratos, destinados a la entrega de 73.500 kits alimentarios, se otorgaron a precios inflados y con empresas que no cumplían con los requisitos necesarios para llevar a cabo la labor. Las irregularidades incluyen falta de estudios de mercado adecuados, lo que facilitó el desvío de fondos. Según la investigación, el exgobernador fijó un precio unitario de 126.600 pesos por kit, sin considerar factores clave como la calidad, cantidad y lugar de entrega de los productos. La falta de transparencia y los sobrecostos se convirtieron en el eje del caso de corrupción que ahora enfrenta. Se estima que el detrimento patrimonial para el Estado es de al menos 400 millones de pesos, aunque el valor total de los recursos desviados podría ser mucho mayor. Lo que destaca es que Monsalvo ya había sido condenado en marzo de 2023 a 21 años y 8 meses de prisión por su implicación en el desvío de fondos del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Este programa, destinado a garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, fue utilizado para enriquecer a terceros, un caso que indignó profundamente a la opinión pública. Vicky Dávila, periodista y esposa de un familiar cercano de Monsalvo, ha sido una figura crítica del gobierno actual. Sin embargo, su relación política con este clan ha generado dudas sobre la legitimidad de sus denuncias contra la corrupción, especialmente cuando algunos de los involucrados son miembros de su círculo familiar. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando los contratos adjudicados por Monsalvo durante la emergencia sanitaria. El caso ha generado gran expectativa, ya que podría destapar más irregularidades cometidas durante su administración. Estos actos de corrupción han afectado a las comunidades más vulnerables, que dependían de esos kits de alimentación en uno de los momentos más críticos de la pandemia. El caso de Monsalvo Geneco no es un hecho aislado. En el contexto político colombiano, las acusaciones de corrupción suelen cruzar líneas partidistas, involucrando tanto a aliados del gobierno como a la oposición. El caso del clan Geneco es un recordatorio de los vínculos familiares y políticos que a menudo complican la política en Colombia. Mientras tanto, figuras del uribismo, como María Fernanda Cabal, siguen utilizando este tipo de escándalos para atacar al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, las revelaciones sobre sus propios aliados han debilitado su discurso y puesto en tela de juicio la coherencia de sus acusaciones.
Este juego político, lleno de denuncias y contraacusaciones, parece no tener fin. Otro ejemplo es el caso de los 70,000 millones de pesos desviados del contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, durante el gobierno de Iván Duque. Este caso, conocido como el escándalo de centros poblados, aún no ha sido resuelto por completo y las pérdidas para el Estado siguen siendo un tema de debate. La Contraloría emitió recientemente un fallo que obliga a los responsables del desfalco en centros poblados a pagar 87,000 millones de pesos al Estado. No obstante, el fallo eximió de responsabilidad a algunos funcionarios del gobierno de Duque, como la exministra Karen Abudinen, lo que ha generado aún más controversia y críticas hacia el sistema judicial. La exoneración de Abudinen ha causado gran indignación, ya que, a pesar de las pruebas que muestran documentos y pólizas falsificadas, no se le ha responsabilizado por las irregularidades. Esta decisión ha dejado a los involucrados directos como los únicos responsables de devolver los fondos robados, lo que plantea dudas sobre si realmente se recuperará todo el dinero. En medio de estos escándalos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también enfrenta sus propios problemas legales. El caso de presunto soborno a testigos y fraude procesal sigue en curso, y la estrategia de su defensa parece centrarse en ganar tiempo hasta que el caso prescriba, lo cual podría ocurrir en 2025 si no se avanza en el juicio. La defensa de Uribe ha utilizado varias tácticas para retrasar el proceso judicial, incluyendo la presentación de denuncias contra testigos clave, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Uribe acusa a Monsalve y a su abogado Miguel Ángel del Río de falsificar pruebas, lo que ha generado una nueva ola de denuncias y contradenuncias en los tribunales. La denuncia de Uribe alega que las pruebas presentadas por Monsalve, incluidas grabaciones realizadas con un reloj, fueron manipuladas. Según la defensa del expresidente, algunos archivos de las memorias USB que contenían las grabaciones habrían sido alterados o borrados, lo que constituye un delito grave en el proceso judicial. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río ha respondido con firmeza, negando las acusaciones y anunciando que presentará una contradenuncia contra Uribe por falsa denuncia. Del Río considera que estas tácticas no son más que una estrategia para ganar tiempo y evitar que el juicio avance antes de que prescriba. Esta situación recuerda el caso de Iván Cepeda, quien fue denunciado por Uribe por presuntamente manipular testigos en las cárceles. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de que era Uribe quien presuntamente había intentado sobornar testigos, lo que llevó al proceso judicial actual contra el expresidente. El abogado del Río ha expresado que la denuncia de Uribe es un tiro en el pie, argumentando que este tipo de tácticas legales ya fracasaron en el pasado y probablemente tendrán el mismo resultado ahora. A medida que el proceso judicial avanza, el tiempo sigue siendo un factor crítico para ambas partes. En este contexto, el caso de Monsalve sigue siendo una pieza clave. Las grabaciones que realizó con su reloj fueron fundamentales para abrir el caso contra Uribe, y cualquier intento de desacreditar esas pruebas podría cambiar el rumbo del proceso. Sin embargo, hasta ahora, la Corte Suprema ha respaldado la validez de las pruebas. A pesar de los intentos de la defensa de Uribe por ganar tiempo, la jueza encargada del caso ha rechazado varias solicitudes de aplazamiento, afirmando que no hay justificación para seguir retrasando el juicio. Esto ha generado más fricciones entre las partes, pero ha permitido que el proceso continúe avanzando. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, ha concedido algunos recursos presentados por la defensa de Uribe, lo que ha prolongado el proceso. Aunque estos fallos no detienen el juicio, sí han permitido a Uribe y su equipo ganar tiempo, lo que aumenta las posibilidades de que el caso prescriba antes de que se dicte una sentencia. En respuesta a estas tácticas, Del Río ha reiterado que seguirá defendiendo a sus clientes con firmeza y que no permitirá que las acciones de Uribe y su equipo desacrediten el caso. La batalla judicial, por tanto,
está lejos de terminar y sigue generando un intenso debate en la opinión pública. En cuanto al ámbito político, este caso ha tenido repercusiones importantes. La figura de Uribe, una vez vista como intocable, ha sufrido un notable desgaste, aunque sigue contando con un amplio apoyo dentro de ciertos sectores del país, especialmente en el Centro Democrático, el partido que fundó. La estrategia de la defensa de Uribe no es nueva en Colombia. A lo largo de los años, muchos políticos han utilizado tácticas dilatorias para evitar enfrentar la justicia y en muchos casos lo han logrado. Sin embargo, en este caso, la atención mediática y pública ha mantenido el caso en el centro del debate político. El caso de Uribe no solo afecta su legado político, sino también el futuro de su partido. Muchos en el Centro Democrático han intentado distanciarse de las acusaciones, mientras otros lo han defendido a capa y espada. Esto ha creado divisiones internas que podrían afectar la cohesión del partido en futuras elecciones. Mientras tanto, figuras como María Fernanda Cabal y Vicky Dávila siguen utilizando estos casos para fortalecer su discurso contra el gobierno de Petro. Sin embargo, las acusaciones que afectan a sus aliados y familiares cercanos han complicado su posición y han llevado a muchos a cuestionar su integridad. En definitiva, el panorama político colombiano sigue marcado por los escándalos de corrupción y las acusaciones cruzadas. El gobierno de Petro sigue enfrentando críticas por su gestión, mientras que el uribismo se enfrenta a su propia crisis interna. Ambos bandos están inmersos en una lucha por el control de la narrativa pública. En este contexto, los colombianos se enfrentan a la difícil tarea de discernir la verdad entre tantas acusaciones. La corrupción sigue siendo uno de los problemas más grandes del país, y mientras los escándalos siguen saliendo a la luz, la confianza en las instituciones se erosiona cada vez más.